Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Vía Pública. La Policía de Investigaciones confirmó la muerte del inspector Luis Morales, cuyo deceso se registró la mañana de este jueves en medio de un allanamiento policial al interior de la comuna o de la comunidad de Temucucuy, esto en la región de la Araucanía. Es un procedimiento policial ordenado por los tribunales de justicia. Según detalló la institución policial, el operativo se desarrolló luego de una orden de investigar emanada por la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco por los delitos de drogas, tráfico de armas y otros delitos. Producto de esta situación, el subsecretario del Interior se trasladó hasta la zona para conocer los detalles del procedimiento, donde además resultaron heridos al menos 8 detectives. En la instancia sostuvo que en el sector hay tráfico de drogas, hay armas de fuego ilegales, hay asesinos. Asimismo, resaltó que no van a descansar hasta que se determine quiénes fueron los responsables de estos asesinatos. En la misma región, un hombre falleció tras recibir un disparo en la zona de Selva Oscura, esto en la comuna de Victoria. La víctima, identificada como Orwell Casanova, fue abordado por un grupo de personas quienes le habrían disparado, según señalaron sus familiares. No era primera vez que esta persona, don Orwell Casanova, había sufrido ataques, pero claro, esta vez resultó muerto. La PDI todavía realiza pericias para establecer el contexto en que se dio este crimen. Vamos a la mesa de conversación y cambiamos de tema para seguir indagando, tratando de entender y conociendo a lo mejor más detalles e implicancias de lo que ocurrió en ese día histórico para muchos, 6 de enero en Washington. Porque como vimos, y esto es muy histórico, muy anormal, pero muy grave, un grupo de vándalos entró al Congreso norteamericano, al Capitolio. Hubo que suspender una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, que era una sesión importante, certificación del mandato o triunfo de Joe Biden. En fin, para entender esto, qué mejor que nuestro compatriota, que es profesor de la Universidad de Georgetown, ex subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Arturo Valenzuela. Muchísimas gracias, Arturo, por recibirnos esta noche. Un placer estar con ustedes. Bueno, Arturo, tú has vivido, no sé si siempre en Washington, me imagino que muchos años, conoces la política norteamericana, conoces Washington, como se dice, conoces Capitolio, conoces los pasillos del poder, has estado en gobiernos demócratas participando. Esto es un golpe muy fuerte, más allá de lo que pasó ayer. Vamos primero a lo macro, luego podemos entrar a lo que ocurrió. Pero los significados, tú eres profesor además de ciencias políticas, ¿qué significa esto? Bueno, la verdad es que este fue un momento muy difícil para la democracia norteamericana, Estados Unidos. Primera vez que ocurre algo por el estilo. Han habido crisis enormes en otras épocas también, pero no hay ningún antecedente de un presidente que insiste de que fue elegido a pesar de que perdió 60 juicios en distintos estados y que efectivamente esos estados conformados también por autoridades locales republicanas le dieron el veredicto a Joe Biden. Entonces, como ustedes saben, ayer se iba a juntar el Congreso para efectivamente avalar ese resultado, pero algunos senadores y diputados también republicanos querían seguir cuestionando el asunto, como lo estaba cuestionando el presidente, y al mismo tiempo se armó esta manifestación con el presidente a alguna distancia del Parlamento, y el presidente les dijo que efectivamente tenían que defenderlo, que tenían que defender su victoria y que él los acompañaría hasta el Congreso. Vamos al Congreso, les dijo. Entonces empezaron a caminar hacia el Congreso y el presidente se retiró. Poco después se volvió a la Casa Blanca, o sea, no los acompañó, pero toda esta muchedumbre llega al Senado, al Congreso, justamente cuando estaba empezando la ceremonia, digamos, de ir viendo la evaluación y ya sabemos lo que pasó, que esta gente empezó a quebrar los vidrios del Congreso, entraron, y francamente hoy en día en Washington se le está calificando de
terroristas domésticos, o sea, terroristas nacionales en Estados Unidos. Y yo creo que lo que ha pasado efectivamente, y otra cosa muy importante obviamente, fue que el Senado y la Cámara avalaron efectivamente la victoria de Biden. Sí, quedó certificada. Resultó esa maniobra, incluso yo creo que le salió el tiro por la culata. Washington Post hoy día en el diario en Estados Unidos, en una editorial pone que directamente que el presidente Bush debe renunciar, debe dejar su cargo. Quedan 13 días para el cambio de mando. ¿Eso es una expresión de deseo? ¿Eso es, que dije Bush? Dije Bush, me corrigen, es Trump, disculpa Arturo. ¿Es una expresión de deseo? ¿Es una opinión intelectual? ¿O tiene alguna raíz legal, jurídica y de plausibilidad de que algo así ocurra? Bueno, hay tres cosas que podrían ocurrir. Uno, que se podría ir ahora, podría renunciar Trump, diciendo ya, efectivamente me voy ahora, renuncio unos días antes, obviamente que mi equipo va a seguir trabajando con el equipo entrante. Él ya ha dicho de que estaría dispuesto efectivamente a dejar el poder, pero al mismo tiempo sigue insistiendo de que ganó la votación y que se la robaron. La segunda alternativa es que se pueda invocar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que le permite al gabinete entero, en el fondo, declarar de que un presidente está inhabilitado. Y eso es una situación donde un presidente estaría enfermo o que hubiese perdido la razón de poder pensar. Es un poco, Arturo, es un poco lo que pasó hace muy poco en Perú, en esta vacancia por incapacidad moral de Martín Vizcarra. Ahí ocurrió algo similar, con todas las diferencias que puede haber, pero algo así, ¿no? Sí, aunque en este caso no sería una incapacidad moral, sino que sería una capacidad, digamos, de que hasta cierto punto no puede razonar el señor, ha perdido su sentido de razón. Entonces tendrían que avalar eso tomaría tiempo, tendría que defenderse el presidente hasta cierto punto, y como estamos tan cerca al 20 de enero, cuando efectivamente se ocurre la transmisión de mando, mucha gente dice que no tendría sentido de hacer eso. Ahora, la tercera posibilidad es que efectivamente lo que haga el Congreso es hacer el juicio político después de todo. El mismo juicio político que se hizo anteriormente, pero que fracasó. En este momento mucha gente está diciendo tendríamos que volver a eso. Y eso lo podría hacer relativamente rápido. La Cámara podría plantearlo y después se podría ver si efectivamente el Senado lo avalaría. De hecho, Nancy Pelosi, que es la jefa de los representantes, que es demócrata, en New York Times hace muy poco rato amenazó justamente con perseguir un juicio político contra Trump, que a lo mejor va a terminar después de que Trump el 20 de enero deje el mando, pero no sé cómo ocurre en la legislación norteamericana, una eventual acusación constitucional, que sería acá, puede inhabilitarlo. Y esto no es menor tratándose de un Donald Trump que muchos pretenden o creen que en 4 años más se vuelve a presentar. Entonces, es una jugada de ajedrez con efectos 2 más allá. Así es. Ahora, el otro dato importante es que se le ha ido ya mucha gente del Partido Republicano. Mucha gente. El propio vicepresidente claramente se ha distanciado. El que preside la mayoría republicana en el Senado se distanció también. Y muchos de los otros también se han distanciado. Así que, en ese sentido, sí, se podría inhabilitar completamente, pero también no está claro de que el presidente, fuera de esta base dura, muy fuerte que tiene, pero que no representa más de un 35%. Seamos claros en esto. La gente que llegó al Capitolio y todo lo demás conforma una base dura de Trump, pero que no necesariamente refleja digamos, al Partido Republicano e incluso mucha de la gente que votó a favor de Trump, que están horrorizados con lo que ha pasado últimamente. Así que el Partido Republicano ha entrado en una crisis muy fuerte, al mismo tiempo que el Partido Demócrata en este momento ya tiene efectivamente el control, no solamente de la Cámara, sino que del Senado también, por lo que pasó en Georgia. Tú, como profesor de ciencias políticas que llevas años enseñando, escribiendo, no solo has trabajado en gobiernos en Estados Unidos, sino que enseñas, tú eres un profesor de hace muchos años, allá y acá, entiendo.
Claro. Me imagino que parte fundamental cuando le enseñas a tus alumnos sobre ciencias políticas, lo esencial es la estructura, la arquitectura institucional. ¿Qué es lo que es una democracia? ¿Qué es lo que es un Estado? ¿Cuál es su arquitectura institucional? Esa, no sé si alguna vez o cuántas veces en la historia de Estados Unidos ha sido puesta bajo presión tan hostil como ahora. ¿Estimas tú que resistió bien esta institucionalidad norteamericana? Mira, yo creo que los historiadores del futuro probablemente habrán dicho, estamos en el momento, y la gente estuvo horrorizada, obviamente, mayormente en todo el país, por lo que pasó, porque fue un ataque tan simbólicamente significativo en contra, digamos, del Congreso mismo de la Nación, cuando estaba en esta ceremonia tan importante. Pero al mismo tiempo, yo creo que está claro de que lo que pasó aquí fue hasta cierto punto una victoria, digamos, del sistema norteamericano, porque ninguna de las críticas de que se habían robado la elección ha sido avalada ni por las Cortes, que efectivamente se han mantenido claramente apegadas al Estado de Derecho, a pesar de que él tiene muchos nombramientos, pero estos son jueces conservadores que también han avalado, digamos, la elección. Y por otro lado, las autoridades locales, estatales, que avalaron la elección, donde habían republicanos como demócratas, también cumplieron su labor. Así que en ese sentido hay un cierto alivio de que a pesar del trauma de este momento, que las instituciones de Estados Unidos han funcionado relativamente bien. Eso no significa que no haya desafíos importantes hacia adelante, pero en este momento hay una expectativa de que ahora va a entrar un gobierno que lo está haciendo bastante bien. El equipo de Biden se ha consolidado fuertemente, él ha sido muy claro, ha hecho declaraciones muy importantes y ha nombrado a una gente extraordinariamente capaz. Así que yo creo que vamos a ir viendo que Estados Unidos va a volver a una cierta sensatez y a tomar un liderazgo como le corresponde nuevamente en el mundo. Claro, eso de mirar hacia adelante con un gobierno que parte ahora el 20 de enero, ¿cómo ha cambiado lo que pudiste pensar que iba a ser o proyectar un gobierno, una administración Biden en el evento de que ganara? Estamos hablando previo al 3 de noviembre, a lo que ocurre hoy día, es decir, entra un gobierno distinto al que iba a entrar si ganaba, dado cómo se ha producido esta recta final con Trump, este quiebre entre los propios republicanos, en fin, a Biden, bueno, además de la mayoría en el Congreso, pero ¿cómo debiera empezar su gobierno? Mira, yo creo que curiosamente e irónicamente entra más fuerte por el rechazo tan masivo a lo que ocurrió en estos días. Así que se ha consolidado hasta cierto punto, ha ganado más apoyo por parte de sectores del país y al mismo tiempo ha podido avanzar. Vamos a ver ahora, porque el Senado va a tener que empezar ahora a confirmar a los miembros de su gabinete y ese tipo. Vamos a ver qué va a pasar, pero yo tengo la impresión de que a esta altura la mayoría incluso de los dirigentes del Partido Republicano se dan cuenta de lo que les conviene a ellos en este momento es no seguir apegado a la base dura de Trump, a estos insurgentes, sino que más bien al país real. Y el país real es un país con mucha diversidad, ese tipo de cosas, donde efectivamente lo que se busca es otra cosa. La juventud esta noche también, la juventud también esta noche. Y basta ver lo que pasó en Georgia, un estado muy del sur, pero donde los dos senadores ahora son demócratas. Claro. Arturo Valenzuela, una cosa es lo que ocurre adentro, lo doméstico, la imagen que tienen hoy los norteamericanos de su propio país, de su propia democracia, de su propia cultura política, pero también sabemos que Estados Unidos, al ser el país más poderoso del mundo, importa mucho lo que irradia, lo que proyecta. Estados Unidos muchas veces va por el mundo de policía, va por el mundo de corrector demócrata. Ahora, probablemente hay algunos que cuando se enfrenten, China, por ejemplo, lo puede apuntar con el dedo y decirle, ¿por qué no mira usted los problemas que tiene adentro antes de estar dando lecciones hacia afuera? ¿Cómo crees tú que sale Estados Unidos al mundo después del evento de ayer?
Bueno, obviamente que Estados Unidos con este gobierno ha perdido una autoridad moral que a lo mejor tenía en el mundo en otra época. Y efectivamente lo que se tiene que hacer y lo que va a hacer, y yo estoy convencido porque conozco muy bien a muchos de los asesores más importantes, incluso mucha gente que está entrando como ministros, los conozco muy bien, tienen una gran experiencia de cómo funcionar en el mundo. Lo que va a hacer Estados Unidos no es tanto llegar y empezar a declarar de que otros países tienen que hacer esto o lo otro. Lo que va a buscar el presidente electo y su equipo es efectivamente volver a fortalecer las instituciones internacionales, volver a fortalecer el multilateralismo, buscar cómo trabajar con los países que son aliados, pero también emprender una política mucho más sensata y mucho más clara con países que son adversarios. Y en ese sentido volver, digamos, a una normalidad, digamos, en la política exterior del país. Por último, Arturo Valenzuela, algunos personajes que interesa ver cómo quedaron después de este día tan aciago. Personajes, por ejemplo, Ted Cruz, ¿qué pasó con él y cómo queda? Por ejemplo, Kamala Harris, la vicepresidenta, ¿qué papel jugó y qué puede ser de ella, si puede esto cambiarle algo? Por lo pronto, el vicepresidente Pence, que hasta antes de ayer era muy mal visto y tuvo su, comillas, día de gloria, se reivindica y queda probablemente en una posición distinta. Me gustaría que analizaras ese y probablemente se me quedan otros personajes afuera que tú nos puedes relevar. Sí, no, yo creo que así es, y efectivamente lo que ha pasado es que los que llevaron los que trataron de vender el tema de que había sido un fraude masivo la elección y la supuesta victoria según ellos de Biden, esa gente en este momento ya no tiene cancha, ya no puede seguir vendiendo esa pomada. Y en ese sentido Cruz y esa gente está en una situación bastante difícil. Tendrán todavía a lo mejor la admiración de este pequeño 30%, digamos, del Partido Republicano, que es más bien este grupo de resentidos y violentos y los demás. Pero el resto, incluso del propio partido, está en otra. Y esto es lo más importante de todo. La sociedad en Estados Unidos ha cambiado. Por eso que ocurrió todo esto, por eso que llegó Trump, porque habían sectores, digamos, del país que no podían aceptar que el país ahora es un país muy diverso, con poblaciones de distintas partes del mundo, donde efectivamente se sigue violando los derechos fundamentales de los afroamericanos y todos los demás. Ese no es el país de la juventud tampoco. Así que efectivamente yo creo que lo que se está viendo aquí es esta retaguardia, digamos, está fracasando. En el caso de Mike Pence, ¿alcanza a salvar su prestigio con la actitud del último día? Yo no sé, francamente, si lo va a poder lograr. A lo mejor, bueno, él y otros se han dado cuenta de eso y él tendrá algunas ambiciones, pero al avalar tanto de lo que ha tratado de hacer Trump, también él va a ser sindicado como uno de los culpables de haberse... Llevado las cosas tan lejos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, acuérdate que también hay senadores y otros que han advertido en contra. Romney es uno de ellos, por ejemplo. Romney, desde el principio. Pero se han sumado una cantidad de otros políticos importantes, tomando la misma visión que de Romney. Así que creo que el Partido Republicano se da cuenta de que a menos que cambie, efectivamente van a quedar como un partido minoritario. Arturo, y el papel de... Sí, perdón. Sí, o muy dividido, muy fragmentado. Sí, el papel de Kamala Harris, yo francamente no la vi mucho ni leí muchas cosas respecto de ella. ¿Jugó un papel, cambia algo su posición, algo, o la verdad que en esta pasada neutra? No, mira, yo creo que ella, una de las virtudes de Biden es que ha consultado con ella en todo lo que ha hecho, en todos los nombramientos que ha hecho, ha consultado ampliamente con ella. Y como ella misma dijo en el debate que tuvo con Pence, dijo, miren, yo estuve a cargo del Departamento de Justicia, es el segundo más grande en Estados Unidos, que es el del estado de California. Por
tiene 40 millones de habitantes, así que tiene una experiencia extraordinaria y en eso tiene menos experiencia como legisladora porque ha sido senadora por poco tiempo, pero al mismo tiempo tiene también esa experiencia y en este momento ha sido un acompañante extraordinario del vicepresidente y ahora presidente electo. Y yo creo que vamos a ver ese protagonismo. Y termino diciéndole esto, que Biden sabe muy bien lo que le corresponde a un vicepresidente, lo que tiene que hacer un vicepresidente. Lo hizo con Obama, fue muy leal con Obama, y yo creo que vio que Kamala Harris puede cumplir un papel similar. Y ahora va a ser la primera vez en la historia de los Estados Unidos que la vicepresidenta, posible presidenta de los Estados Unidos, sea una mujer, y una mujer es efectivamente hija de inmigrantes, y una mujer que tiene antecedentes afroamericanos, etcétera. Así que, y ella hasta cierto punto, así como también lo fue Obama, es una demostración de un país cambiante que para mucha gente era una cosa que estaban tratando de resistir, pero fracasaron en hacerlo. Mencionaste por último a los afroamericanos. Hay algunos que especulan. Es imposible probar lo contrario porque ya no ocurrió. ¿Qué hubiese pasado si esas hordas de vándalos que entraron a la fuerza, rompiendo, vandalizando, violando la ley, hubiesen sido no este grupo de personas, sino que de características hispanas, afroamericanas? ¿Tú crees que hubiese sido distinto el desenlace? Esa es la especulación que hay. No, esa es la especulación y es una especulación correcta. Y cuando presenta a su ministro de Justicia, Merrick Garland, Biden, hoy día, y a todo su equipo, que en realidad es extraordinario, él también dijo lo mismo. Dijo que aquí hay una cosa que es impresentable, que efectivamente lo que estamos viendo es que muchas de las autoridades no solamente estuvieron preparadas para lo que ocurrió, sino que al mismo tiempo, hasta cierto punto, le estaban dando una venia a esta gente, y eso es inaceptable. Y ya hemos visto que el director de la policía del Capitolio tuvo que renunciar. Así que vamos a ver, yo creo, unos cambios bastante importantes en ese sentido. Y esto dentro de aquí, todo el movimiento, digamos, de Black Lives Matter sigue muy vigente, y Biden claramente le debe en realidad su presidencia al extraordinario esfuerzo de los afroamericanos en este país en apoyarlo. Y él, yo creo que está muy comprometido con eso, así como también con algunos de los sectores progresistas que quieren efectivamente preocuparse del cambio climático y otras cosas por el estilo. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque la pandemia sigue siendo una cosa muy seria y la crisis económica es muy seria, pero yo creo que vamos a ver a un Estados Unidos que vuelve ahora a ocupar un papel que tenía antes, y no tanto para dictar a otros, sino que para colaborar y trabajar con otros. Arturo Valenzuela, profesor de la Universidad de Georgetown y ex subsecretario adjunto de Estados Unidos, te agradecemos mucho que nos atiendas desde Estados Unidos para entender mejor lo que ocurrió ayer, aunque probablemente queden capítulos que escribirse en esta serie política. Sin duda que hay capítulos, pero muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Arturo Valenzuela. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Bueno, uno de los temas del día ha sido en torno al COVID, que ha tenido muchas caras esta noticia. Yo quiero partir por las noticias positivas, muy positivas. Uno, por ejemplo, que el Instituto de Salud Pública ya recibió petición formal de importación de la vacuna de AstraZeneca. Uno. Dos, que ya Brasil entregó los resultados sobre los trabajos que se han hecho en campo y experimentales con la vacuna china de Sinovac,
con un 78% y 100% en casos más severos, es decir, con muy buenos resultados, lo que hace ya pensar que viene y muy luego. Por lo que entiendo, esa vacuna, que debieran llegar 4 millones de dosis en enero, van a llegar despegan de China y llegan el 23 de enero a nuestro país. Son cosas que nos alientan, nos dan esperanza. Pero noticias como las que vimos hoy día de estas fiestas clandestinas, que las hay en muchas partes, en muchas comunas de Chile, hoy tuvo mucha repercusión, porque eran jóvenes, con audios, videos, en fin, que dieron mucha vuelta, genera mucha preocupación porque se pueden generar brotes incontrolables después de eso. Pero todo esto tiene como corolario final el que las camas silenciosamente, y no tanto, se van llenando, y de repente puede ocurrir, ojalá que no, una suerte de colapso si es que no nos cuidamos y no nos tomamos esto en serio. Y allí, claro, las cifras, no solamente de casos totales, sino que de personas que pueden fallecer, se nos puede disparar. Esto es un escenario futuro que no debiera ocurrir, pero si nos comportamos mal y tenemos fiestas clandestinas a lo largo y ancho de Chile, bueno, es probable que algo de eso se acerque. Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, nos acompaña esta noche y le agradecemos porque creo que nos dé un poco su mirada de lo que está ocurriendo y hacia dónde podemos ir. Cecilia, gracias por acompañarnos. Hola Matías, buenas noches. Bueno, tú has escuchado esto de las fiestas clandestinas, que la Broadway, que hoy día en el balneario de Zapallar, que el día de mañana que en el norte, que en el sur, bueno, en muchas partes, la verdad, ¿para qué tocar un punto u otro? Eso, comparado con lo que ustedes viven en el día a día adentro del pabellón, ¿qué es lo que está pasando allí en realidad? A ver, hay un aumento progresivo de los casos de pacientes COVID desde más o menos la segunda quincena de noviembre hasta la fecha y que ha ido aumentando afortunadamente hasta ahora en forma más o menos aritmética y todavía no tenemos un alza exponencial, pero lamentablemente ha sido un alza sostenida y no solo en la región metropolitana, sino que hemos visto alzas semejantes en todas las regiones del país. Por lo tanto, a pesar de que no estamos todavía en un pic como lo que fue junio y julio del 2020, y yo creo que en parte por aquello puede que la gente no le tome el peso que tiene, porque están esperando que explotemos a los 7.000 casos diarios, tal vez para darse cuenta, hacia allá vamos. Y el problema es que no tenemos la capacidad hospitalaria para responder a una segunda ola de una magnitud de la que estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000 casos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las camas críticas que teníamos a principios del 2020, que eran alrededor de 900, fueron ampliadas en un pic hasta 3.300 y 3.600, inclusive si se cuentan las camas, el pic máximo de camas habilitadas en forma sincrónica. Y cuando pasó el pic de la pandemia en la primera ola, esas camas se redujeron, pero se redujeron solo a 2.200. Nos quedamos con 1.000 camas más, un poco más de 1.200 camas más de las que teníamos originalmente, porque a pesar de que disminuyeron los pacientes COVID, volvieron a aumentar la carga de los pacientes tradicionales, podríamos decir, de los cuidados intensivos, que bien habían postergado cirugía o habían tenido miedo de concurrir a la urgencia y entonces llegaron más descompensados aún de lo que suelen llegar. Y en este minuto tenemos una ocupación de esas 2.200 camas que en promedio es del 85%, pero que en muchos lugares, como en este minuto, por ejemplo, en la región de Antofagasta, claro, ya es del 100% de las camas. Cecilia, dado este panorama que ustedes ven y viven, porque nosotros lo vemos, ustedes lo viven, que es distinto. ¿Tú crees que la autoridad sanitaria debiera tomar medidas más restrictivas en la circulación, por ejemplo, en una etapa de verano que sabemos que tiene derivadas sumamente complejas desde el punto de vista social y económico, ¿no? ¿Qué es lo que miran ustedes allí? Es difícil de analizarlo desde ese punto de vista en globo, porque, como tú bien dices,
hay que considerar distintas aristas. Si uno lo mira solamente desde el punto sanitario, claro, uno podría decir a uno le gustaría que todos estuviéramos en cuarentena total claro. y listo, se acabó. Hay que tomar también en cuenta otras aristas del problema, gente que lo ha pasado muy mal durante todo el año, gente que depende de algunas razones como comercio, turismo, transporte. Pero si uno se va a la parte solamente sanitaria, también hay que tomar en cuenta que lamentablemente las cuarentenas totales tampoco han funcionado del todo. Tenemos que recordar que cuando tuvimos cuarentena total, la movilidad solamente logró bajar alrededor de un 30 y como máximo un 40%, cuando uno espera que cuando uno instala una cuarentena total, la movilidad baje alrededor de un 70% por lo menos. Por lo tanto, hay una cosa es que el gobierno pudiera decretar medidas más restrictivas y otro problema es si la población es lo suficientemente consciente como para acatar efectivamente las medidas más restrictivas. Y ahí cada uno tiene su responsabilidad individual y podemos ver en el fondo, como en esta fiesta, que hay mucha gente que claramente no tiene muy claro el panorama en el fondo de hacia dónde nos estamos moviendo, de qué tipo de enfermedad estamos hablando y de que no nos tenemos que preocupar solamente de cuántas camas críticas hay y cuántos ventiladores hay, sino que nos tenemos que preocupar de no llegar a tener que utilizar las camas críticas y no tener que utilizar los ventiladores cuando estamos hablando de una enfermedad que es prevenible solamente haciendo un esfuerzo individual de cada uno y siendo un poco empático y teniendo un poco de conciencia colectiva, podríamos decir, y asumiendo la responsabilidad que nos compete a cada uno. El gobierno puede imponer una cuarentena, pero lamentablemente si la ciudadanía no toma las medidas individuales, va a importar poco en el fondo cuáles son las medidas restrictivas que imponga el gobierno. Poco efecto tiene si nosotros nos empeñamos en saltarnos el torniquete todos los días de las medidas que nos pongan. Absolutamente. ¿No? Cecilia, ¿hay alguna diferencia entre el enfermo, el paciente que llega a la condición de UCI hoy y el que llegaba en mayo o en junio, las partes más críticas de esta epidemia en Chile? ¿Tiene una enfermedad que es distinta, tiene una descripción distinta? Por ejemplo, ¿el tratamiento de intubación es el mismo, es más corto? ¿Hay procedimientos distintos? ¿Ha mejorado allí? A ver, ha cambiado un poco el perfil de paciente que llega en términos de que como esta enfermedad es un poco más, ya es más conocida, la gente llega más temprano, eventualmente a consultar cuando tiene algunos síntomas, y ha cambiado un poco el perfil en términos de que estamos viendo pacientes más jóvenes y con menos comorbilidades. Si bien antes veíamos pacientes promedio 65, 70 años, dependiendo de la institución, y con bastantes comorbilidades, y había un porcentaje menor, pero siempre importante, alrededor de 10, 15% de pacientes que podríamos decir que estaban en la década de los 40 y con muy poca comorbilidad y lamentablemente con fallecimiento de algunos de ellos. Ahora estamos viendo un perfil que es un poco distinto. La edad de los pacientes ha disminuido en rango promedio y estamos viendo pacientes más jóvenes en general. Si antes veíamos 65, 70, ahora podemos decir que estamos hablando de mayoritariamente pacientes de la década de los 40, probablemente 40, 50, pero mucho paciente que no ingresa a las UCI tiene rangos etarios mucho más jóvenes. De hecho, el promedio está alrededor de los 39, 40 39, años. claro. Ha bajado el promedio de las personas que se contagia, pero de la persona que entra a una cama UCI, necesita un ventilador, tú me dices que también ha bajado mucho el perfil etario. También ha bajado el perfil etario. Y lo otro que en el fondo hay que tomarlo en cuenta, porque es una comorbilidad importante y que poco se habla como la importancia tal vez en nuestra población, es que hay un número bastante considerable de pacientes que son obesos. Eso afecta mucho,
obesos común y corriente u obesos mórbidos, definitivamente. Y lamentablemente los obesos y los obesos mórbidos tienen un curso que es bastante desfavorable tanto en el COVID como en otras patologías de paciente crítico. Tienen un perfil muy inflamatorio. Uno tiene que tomar en cuenta que la grasa es un tejido sumamente inflamable, entonces como tener gasolina puesta, digamos. Y además de eso, por el mismo hecho de ser obeso, tiene algunas implicancias en lo que es el manejo ventilatorio, las dosis de algunos medicamentos que requieren, las dosis de algunas drogas, etcétera. Pero considerando ceteris paribus, digamos, o sea, que la misma persona con la misma comorbilidad, solamente cambiamos el perfil etario, tú dices entre 40 y 50, antes en torno a los 60, 70, ¿tienen igual nivel de gravedad, a igual daño o es más peligroso en esta gente de 40 o 50 años? ¿O menos peligroso? Yo te diría que lamentablemente estamos frente a una enfermedad que es muy traicionera, por lo tanto es difícil saber si a uno le va mejor que al otro. Generalmente lo que hemos visto es que hay pacientes que son más añosos y que pueden tener más comorbilidades y que hacen una disfunción respiratoria que puede ser severa y que los puede atacar en forma importante porque además tienen enfermedades previas, pero que no fallecen inmediatamente y al revés pueden sobrevivir bastante tiempo sostenidos. Nosotros mismos todavía tenemos pacientes de la década de 60, 70 años que llevan 6 meses hospitalizados desde junio, porque tuvieron secuelas muy importantes, tienen secuelas muy importantes del COVID, que esa es otra cosa que la gente no sabe mucho, que esto no es tener COVID, sanarse o morirse, sino que hay hasta un 40% de pacientes que quedan con disfunciones severas, principalmente del área respiratoria, Cecilia, pacientes que quedan dependientes de oxígeno, dependientes incluso de ventilación durante meses. Cecilia, ¿y eso para todas las edades corre por igual, esas secuelas largas que tú me narras? Para todos los pacientes corre por igual porque lamentablemente este virus uno podría decir como que se come el pulmón y la cicatriz que se forma, que es fibrosis, hace que ese pedazo de pulmón ya no existe y se pone además duro. Entonces el pulmón, de ser un órgano como una esponjita y que se abre y atrapa el aire y se cierra, queda como una cosa dura que no logra bien ni expandirse para tomar aire ni desinflarse completamente y queda dependiente. Y muchas veces estas personas siguen batallando en el fondo por rehabilitarse, por salir del ventilador, y eso es algo que mucha gente tampoco está consciente, que esto no es enfermarse y sanarse o morir, sino que esto puede implicar meses hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Y una calidad de vida posterior muy, muy deteriorada, claro, porque absolutamente. Uno de los problemas que hemos tenido nosotros, no solo nosotros, en el mundo completo, es la baja percepción de riesgo que tiene la juventud, desde más chico creciendo, ¿no es cierto? A cierta edad madura, ya más viejo, uno ya entiende lo que puede pasar, pero a los 40 años a lo mejor habrá algunos que dicen, a mí no me va a pasar nada, a lo sumo me da un poco de fiebre. Lo que está narrando Cecilia Luengo, que conoce puertas adentro las UCI, no es así. Y lo que ocurre después tampoco es tan fácil ni tan bonito que lo superaste ya y buenas noches. No. Cecilia, un punto que se toca poco, porque hemos visto pacientes con enfermedades crónicas, con alguna comorbilidad, hemos visto distintos segmentos etarios. En hombres y mujeres, ¿afecta por igual el coronavirus o has visto alguna diferencia de comportamiento del organismo? En general, mira, no podríamos decir que hay muchas diferencias asociadas directamente al género. Generalmente, cuando llegan pacientes de sexo masculino, puede ser que lleguen más graves. No es que la enfermedad se manifieste en forma más grave unos que otros, sino que a veces se manifiestan, o cuando llegan los pacientes
están un poco más graves. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente son un poco más reticentes a consultar y hay que arrastrarlos prácticamente Ya, a la tiene que ver urgencia. con una actitud del hombre que quizás es más porfiado para enfrentar al médico. Absolutamente. Claro, No puede le ser. gustan los hospitales, le tienen miedo a los Es un tema, pero es un doctores. tema conductual, no es un tema orgánico. Sí, más que haya diferencias realmente de género, de que algunos en el fondo tengan más gravedad que otros. Esta es una enfermedad que lamentablemente es traicionera desde todo punto de vista. Uno podría decir que a lo mejor por género hay algunos que tienen una insuficiencia respiratoria más severa, pero lamentablemente el COVID también ataca el sistema neurológico, puede atacar los riñones, ataca en el fondo el sistema de coagulación. Entonces, lamentablemente, no solamente uno puede tener una falla respiratoria grave, sino que se puede encontrar con sorpresas lamentables en el camino y que son muchas veces la causa de las muertes súbitas que vemos en pacientes que tienen menor edad, que uno no esperaría que fallecieran y que fallecen producto de sangrados cerebrales o trombosis de tromboembolismos de los pulmones o shock severo, etcétera. Esto que nos narra Cecilia Luengo es la verdad, puertas adentro de una UCI, y si nosotros que estamos afuera pensamos que estamos lejos de eso porque tenemos determinadas características, estamos sencillamente equivocados, el riesgo está ahí. Y la única suerte es que esto depende de cada uno de nosotros, y del comportamiento, y del cuidado, y del sentido de solidaridad colectiva, en fin, empatía con el otro. Todavía depende, esto es como, disculpa la analogía, es como los equipos de fútbol que empatan de visita, dicen, todavía depende de nosotros. Si ganamos, clasificamos. La analogía es muy futbolera, pero esto depende de nosotros. Si nos cuidamos, la pasamos. Si nos confiamos, si nos comportamos mal, bueno, nos va a pasar lo que nos narra Cecilia, y capaz que ella nos reciba y nos tenga que intubar a mí o a ustedes si están en casa y no hacemos lo que corresponde y nos han dicho hasta el cansancio que hay que hacer. Sí. Cecilia Luengo, gracias como siempre por atendernos. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Gracias por el contacto. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, uno de los portales más visitados de nuestro país, con todo el compendio de lo que va produciendo este canal a través de su página web, canal de cable, televisión abierta. Bueno, aquí tiene todas las noticias del día, las puede revisar aquí. Y ahora lo encabeza, bueno, una de las noticias del día también. El padre de Camilo Catrillanca anuncia que recurrirá a la justicia internacional. Y sabemos que hoy día hubo fallo en este caso. Vamos a la temperatura. Por favor, señor director. Santiago, la región metropolitana, en este momento tiene cielo despejado y hay 20 grados con 9 décimas. Para mañana y pasado, aquí mismo, mañana viernes y pasado sábado, que estamos el sábado aquí en fase 2, es decir, el sábado nos guardamos, no toda la región metropolitana, son 21 comunas que salieron a fase 3, pero, por ejemplo, esta, que es Providencia, fase 2. Bueno, así que 31 grados mañana que podemos salir, despejado. Y el sábado, 29 grados como máxima probable y cielo despejado también. Otras regiones del país. Osorno, región de los lagos, tendrá cielo parcial y 24 grados como máxima. El Salvador, en Tierra Minera, región de Atacama, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 26